Buenas tardes. En nombre de las inspecciones de inglés, literatura, filosofía e historia de la Dirección General de Educación Secundaria, y en nombre de la Casa de Alicia, que como siempre nos acoge en forma tan cercana, les damos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo denominado José Enrique Rodó, Las ideas cambian el mundo. Realmente es un gusto para nosotras reencontrarnos con tantos colegas provenientes de distintas asignaturas y de distintos rincones del país para realizar juntos el recorrido pensado para el día de hoy y volver a generar un espacio que habilite distintos abordajes, relecturas y reinterpretaciones del pensamiento y la obra de José Enrique Rodó en el aniversario número 150 de su nacimiento. Permítanos recordar algunos aspectos vinculados a la organización. En primer lugar, reiteramos la solicitud y agradecemos lo tengan presente el apagar los micrófonos para evitar interferencias durante ambas ponencias del día de hoy. Y en segundo lugar, los invitamos durante toda la ponencia a hacernos llegar sus preguntas, reflexiones u otras consideraciones que les genere la misma. Cuando ésta finalice, se le harán llegar las mismas a la ponente y al ponente del día de hoy, que las responderán en la medida de lo posible en función del tiempo disponible, que lamentablemente es acotado. Dicho esto, entonces, pasamos a presentar a nuestra primer ponente del día de hoy, que es la profesora de Historia Marina Devoto, egresada del IPA en el año 2002, es magíster en didáctica de la historia por la Universidad de CLAE en 2018, ha participado en congresos de enseñanza de la historia, escribió artículos sobre la enseñanza de la historia en revistas argentinas y uruguayas, es diplomada en epistemología del sur por Claxo en el 2019, es profesora efectiva de secundaria desde el año 2001, es profesora efectiva del CFE en Filosofía de la Historia a partir del 2020 en el CERP del Sur. Es profesora interina de Didáctica de la Historia, también en el CERP del Sur, y es maestranda en Historia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. El título de la ponencia es La proyección de las ideas de Ariel de Rodó en el movimiento antiimperialista de la primera mitad del siglo XX. Te damos la palabra, María. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la cátedra por el espacio y a las inspecciones de Historia, Inglés, Filosofía y Literatura por la organización de estas jornadas y por la invitación. Bueno, Lisa ya comentó el título de mi ponencia. Voy a hacer dos precisiones, primero una aclaración y una precisión teórica. Rodó no es precisamente mi objeto de estudio, ¿sí? Yo estoy en la maestría de Historia Política más inclinada hacia los 50 y los 60 con respecto al pensamiento de la izquierda, el Partido Comunista y Socialista particularmente, pero sí me ha acercado a Rodó a través de esto mismo, de un acercamiento tangencial con respecto a el pensamiento antiimperialista en América Latina y en Uruguay. Eso por un lado, esa es mi aclaración primera de que no es mi objeto de estudio, pero que algo he leído con respecto a él porque tiene que ver con este movimiento antiimperialista que después la izquierda retomará. No precisamente las ideas del Ariel de Rodó, ni siquiera la figura de Rodó. Rodó no es reivindicado por el pensamiento antiimperialista de izquierda de los 60 en adelante, pero sí de alguna otra forma. La segunda aclaración, que es una cuestión de acercamiento teórico a mi ponencia, es de dónde voy a hablar. Y esto tiene que ver con el tema de lo que en historia llamamos la nueva historia intelectual, que de nueva no tiene nada, como todo lo que se dice en historia, no, lo nuevo es muy relativo. Tiene que ver con tres autores, con tres teóricos muy importantes. Koselleck es uno de ellos y su historia conceptual, ¿no? Entonces los
los escritos de Koselleck nos acerca un poco a esta idea de que, bueno, de que los conceptos cambian a lo largo del tiempo, a pesar de que el nombre no cambie. Y esto tiene que ver con esta ponencia por dos cuestiones. El tema del antiimperialismo, que es, no solo cambia a lo largo del tiempo, sino que cambia según qué figuras o qué extractos políticos los tomen, y tiene que ver con otro concepto que está muy relacionado con el anterior, que es el latinoamericanismo. Ya las charlas pasadas, los profesores de filosofía estuvieron acercando la idea esta de, bueno, si es hispanoamericanismo, lo del Ariel de Rodó, latinoamericanismo. Yo no me voy a concentrar mucho en ese aspecto porque ellos ya lo trataron y muy bien. Por otra parte, hay dos autores más que conforman este trío, conforma lo que se llama la nueva historia intelectual, que es Skinner y Pocock, que son dos historiadores políticos ingleses. Ellos crearon lo que se llama el método de Cambridge, que además sus ideas son del año 49-50. Como les dije, lo nuevo no es tan nuevo. Y que ambos lo que hacen es cuestionar el acercamiento que tiene la historia de las ideas a los autores. Hasta el momento, si ustedes leyeron algún manual de historia de las ideas clásico, siempre el acercamiento es, bueno, que el autor, ¿no? Autor porque el 90% de los estudiados son hombres, autor, qué dicen, cuándo nacieron, qué dicen, y cuáles son sus obras y cuáles son sus conceptos más interesantes. Bueno, Pocock decía que ese acercamiento no solo era un acercamiento casi ahistórico, ¿no? Porque ahí no hay contingencia, no hay contexto, no hay nada que tenga que ver con la historia precisamente, sino que además, o sea, que se acercaba demasiado como a la filosofía, llegaba a un punto de abstracción que era filosofía más que historia. Entonces dice, bueno, lo que la historia le interesa, y ellos dos estudiaban pensamiento político, lo que le interesa es ver cuál es el contexto lingüístico e histórico en el cual los autores que se estudian están hablando, ¿sí? Y a quiénes están hablando, que ese es un punto interesante para esta ponencia de Rodó, ¿no? Esa idea que después se va a juntar con lo que se llama la teoría de la recepción, que no viene únicamente de la historia, sino de la literatura, que es esa idea de bueno, el autor ha muerto. O sea, la idea de que, bueno, una vez tomadas las ideas del autor, no necesitamos comparar si lo que tomaron otros de ese autor es exactamente o no lo que ese autor dijo, sino que lo que interesa es cómo fueron recepcionados. Esto también hace que este nuevo encare de la segunda mitad del siglo XX, pero que este encare tenga que ver con la acción, no solo con las ideas, que hay una interacción, dicen ellos, entre las ideas y la acción, y la experiencia, ¿no? Entonces ahí sí la historia parece sentirse como más cómoda en sus objetos de estudio, ¿sí? Bueno, desde este punto de vista teórico es el que voy a encarar sobre las ideas del Ariel. No es sobre las ideas de Rodó, es únicamente sobre las ideas del Ariel, ¿sí? Y lo otro es que en esta ponencia no va a interesar, por lo que ya expliqué, si lo que tomaron o no tomaron del Ariel es correcto o no. O sea, es lo que Rodó quiso decir o no quiso decir, ¿sí? Sino cómo fueron recepcionadas esas ideas. Acá cuando me puse a preparar la ponencia siempre me pasa lo mismo, como los títulos los pongo mucho antes de las ponencias, cuando preparo la ponencia, cuando encaro la ponencia, siempre retoco algunas ideas, ¿no? Y acá, con respecto al título, quiero hacer algunas aclaraciones. Yo puse primera mitad del siglo XX, en realidad van a ser las primeras décadas del siglo XX,
es decir, hasta 1930, y que tiene que ver además con, yo voy a poner ese límite porque una de las figuras que voy a exponer es la de Carlos Quijano, y en 1927 Carlos Quijano decide apartarse de las ideas de Rodó, explicita que, bueno, que va a ser una revisión de las ideas del Ariel y que, bueno, que hay algunas con las cuales no está de acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, antiimperialismo. Yo puse movimiento antiimperialista en singular, no, es plural. Pero además, más que, y acá es la primera precisión que tenemos que empezar a ver, es esto de que el antiimperialismo crea la idea de América Latina. En eso los historiadores están, y los filósofos están bastante de acuerdo, es que es la contraposición con respecto a Estados Unidos que conforma la idea de América Latina. ¿Sí? Y esto es muy importante porque si ustedes conocen el Ariel de Rodó o estuvieron en las ponencias del 5 de octubre, una de las ideas principales del Ariel de Rodó es su enfrentamiento al utilitarismo estadounidense. ¿Sí? Gobat, yo dejé la bibliografía a la gente de la cátedra, después se las van a pasar por WhatsApp o por mail. Gobat, que es un historiador norteamericano que se dedica al estudio de América Latina, habla de que, bueno, de que fue fundamental esto del antiimperialismo con respecto a la concepción de América Latina. En esto, ¿cómo entra Rodó? Bueno, Rodó entra de una manera muy fuerte. Óscar Terán, un filósofo argentino, ¿sí? que estudia las ideas de la región, que estudiaba, porque murió, decía que la interpretación de Hispanoamérica del Ariel de Rodó era la más eficiente de todas. Es decir, él ponía un ejemplo, como Aníbal Ponce, un marxista argentino en la década del 30, es decir, el Ariel fue escrito en 1900, y esto habla de la década del 30, decía que los dos textos que habían comunicado y convocado a las juventudes latinoamericanas desde México hasta el Cono Sur habían sido el Ariel de Rodó y El hombre mediocre de José Ingenieros. Esas habían sido como las dos grandes obras que habían convocado para él, ¿sí? A este movimiento de la juventud latinoamericana. Y estamos hablando de que, bueno, de que hay una distancia grande, por eso, ideológicamente, entre el pensamiento de Rodó y el pensamiento de Aníbal Ponce, pero sin embargo, no dejan de ser tributarios a esa idea. Repito, no, la intención no es saber si lo que tomó esta gente del Ariel de Rodó es realmente lo que Rodó quiso decir o no. ¿Sí? Ahora, ¿en qué contexto lingüístico histórico, si seguimos las ideas de Pocock, estaba hablando Rodó? ¿Sí? Y estaba hablando el Ariel de Rodó, ¿no? Bueno, en un contexto donde la intelectualidad latinoamericana estaba preocupada por la intervención de Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica. Y particularmente estos intelectuales hablan de la importancia que tuvo para no solo otros ejemplos de latinoamericanismo, que yo voy a poner otro y lo voy a contraponer al Ariel de Rodó, sino al Ariel de Rodó de la guerra hispano-norteamericana de 1898. Es decir, la guerra en la cual Cuba, que era la última colonia española, intentaba independizarse, y en ese proceso de independencia Estados Unidos, que ya tenía que tenía intereses económicos muy profundos en Cuba, decide ayudarlo para proteger sus intereses económicos. Entonces, esa guerra hispano-norteamericana es la que dicen estos autores que provoca en la intelectualidad latinoamericana estas ideas de América Latina. ¿Sí?
Arturo Ardao presenta 3 etapas de las ideas de América Latina, ¿sí? La primera es con José Martí, también cubano, ¿sí? Que es un poco anterior al Ariel de Rodó, es de 1891 Nuestra América, que ahí no es necesariamente tan antiimperialista su prédica en este texto. La segunda etapa comienza con el Ariel de Rodó, para Arturo Ardao, este latinoamericanismo. Y culmina en 1930 con este giro que hace Quijano, porque para él la tercera etapa del antiimperialismo, latinoamericanismo de la región, la lidera Quijano a partir de 1930. ¿Sí? Ese es el, digamos, ese es el contexto histórico. Estados Unidos es una preocupación ni hablemos para los centroamericanos, para los latinoamericanos más al norte, sino también para los de más acá abajo, los del cono sur, ¿sí? Y parece que es lo que inspira, son las hipótesis que dice que inspiran, entre otras cosas, al Ariel de Rodó, ¿sí? Entonces, la discusión sobre el latinoamericanismo existía en la época, y se fermenta en la época. Por eso el Ariel de Rodó es tan eficaz, eficiente, como dice Terán, en esa construcción latinoamericanista, ¿sí? Porque cae en un momento donde la preocupación con respecto a Latinoamérica es importante. Y esa Latinoamérica se conforma en base a una oposición, que es a la oposición de Estados Unidos, ¿sí? Voy a trabajar, antes de pasar a Quijano, por supuesto yo no puedo trabajar todos los movimientos antiimperialistas de América Latina, así sea de las 3 primeras décadas del siglo XX, ni la influencia que tiene Rodó en todos ellos. Yo voy a dar algunos ejemplos, voy a tomar 2. Uno es un ejemplo que es prácticamente algo contemporáneo a Rodó, pero que es bastante diferente, ¿no? Porque la charla pasada, Aníbal Corti, el profesor de filosofía, hablaba de cómo existían otras construcciones discursivas de América Latina en el momento del Rodó. Y bueno, yo voy a trabajar esta otra construcción discursiva de América Latina, a pesar de que va a tener una influencia rodoniana, arieliana, más que rodoniana, del Ariel. Y después voy a trabajar con la figura de Carlos Quijano, ¿sí? Para el caso de Uruguay. La charla pasada también escuché alguna afirmación que tenía que ver con el reproche, sobre todo lo hizo la inspectora de literatura, María José, de que se le reprochaba a Rodó no trabajar con el indigenismo, ¿no? Y ahí hubo como un intercambio con la otra profesora de literatura que decía, bueno, no le dio tiempo para trabajar indigenismo. Puede ser que no le haya dado tiempo de vida para trabajar en indigenismo, porque como todos saben, Rodó murió muy joven, ¿no? Y escribió mucho, el Ariel lo escribió con 29 años. Pero lo que a mí me parece, y tomando en cuenta esto de los contextos históricos de los productos del ensayo, ¿cuál es el contexto histórico? Y es 1900, y el 900 para Uruguay, no solo para América Latina, sino que para Uruguay es un 900 intelectualmente muy fermental, porque entre otras cosas va a existir esa contraposición que tiene que ver con quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos los orientales y quiénes somos los uruguayos, que se empezaba a utilizar. Y en ese quiénes somos, que tiene que ver con las corrientes migratorias, ¿no? que son las que motivan la construcción del Estado moderno, ¿no? La consolidación de la construcción del Estado moderno. En esto aparecen 2 corrientes muy fuertes, que es el cosmopolitismo
y el nativismo. ¿Tá? Dos corrientes que por supuesto se están oponiendo, pero que es en ese contexto de pensamiento que escribe Rodó. Y el nativismo tenía una reivindicación del indigenismo. Uno puede decir, bueno, una reivindicación espantosa del indigenismo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que bueno, no era la mejor reivindicación, ¿no? Hablamos de Zorrilla de San Martín con Tabaré, hablamos de Blanes con La Cautiva, hablamos de inclusive de literatura y música que tenía que ver con tradiciones algo indígenas. No, no estamos hablando como de la mejor, pero era una opción entender que el componente indígena formaba parte de nuestra identidad. Sobre todo de la identidad no solo uruguaya, en el caso del Ariel de Rodó habla de latinoamericana. Y sin embargo, Rodó decide no tomarlo. ¿Sí? Y para mí es una hipótesis, claro, pero para mí es una decisión consciente de que decide no hacerlo. Porque está esta otra corriente que hablaba del cosmopolitismo. Para afirmar esto, yo voy a tomar otra construcción discursiva de América Latina, que además digamos, es una vertiente, o sea, por lo menos el autor dice que leyó al Ariel de Rodó y que lo impresionó, que es la de José Vasconcelos. José Vasconcelos, filósofo mexicano, ¿sí? Opuesto al porfiriato, estuvo exiliado por su accionar político. Pero José Vasconcelos va a escribir en 1925 un libro muy importante para no solo para este antiimperialismo, sino para este latinoamericanismo, que es La raza cósmica, ¿sí? Donde el mestizaje es un elemento fundamental de la construcción de esta América Latina, o sea, de la identidad de esta América Latina. Su noción de mestizaje es una noción muy romántica, no hay oposición, no hay conquista, no hay armonía entre las etnias. Uno dirá, bueno, sí, era mexicano y no lo podía negar. Bueno, está, pero a Rodó, ya sé que era uruguayo, pero hablaba de América Latina en general, ¿sí? Bueno, José Vasconcelos dice haber leído a Rodó, y él está de acuerdo con él en varias cosas, por ejemplo, en el antipositivismo. O sea, la idea de armonía y de mestizaje de Vasconcelos se está oponiendo, ¿no?, a una corriente muy importante, que es el darwinismo, que es el spencerianismo, nunca me sale. Son las ideas de Spencer de la evolución, ¿sí? Entonces, él sigue a Rodó en esa idea de la espiritualidad, de la importancia de la estética, ¿sí? De esa construcción que tiene en oposición al utilitarismo estadounidense. Pero no, acá se diferencia con respecto a este elemento que es el mestizaje, ¿no? Ya no solo el indigenismo, sino el mestizaje en sí. Claro que Vasconcelos, por supuesto, al igual que uno puede leer en Tabaré, o sea, la fusión de América Latina es importante y forma parte de nuestra identidad porque existió la misión civilizadora del catolicismo. Entonces eso es lo que nos convierte en latinoamericanos, ¿tá? Entonces, bueno, ahí no hay una reivindicación del indígena, sino lo que hay una reivindicación es de la misión civilizadora del catolicismo. Hablando de indigenismo, me había olvidado de nombrarlo. O sea, yo empecé a buscar como años y algunas obras de la época del Ariel que rondaban el Ariel de Rodó, ¿no? Porque dije que Juan Zorrilla San Martín es de Tabaré de 1888, pero en esa época hay 4 figuras que los antropólogos llaman protoantropólogos, ¿sí? Que los antropólogos uruguayos actuales hablan de protoantropólogos, que escribieron sobre los indígenas de esta región.
En 1892, o sea, 8 años antes del Ariel, Figueira escribe un libro que se llama Los primitivos habitantes del Uruguay. ¿Sí? Con una visión totalmente evolucionista, darwinista, ¿no? Hablaban de esa idea de que eran sencillos, no producían nada, bueno, tal cual. En 1895, Bauzá, que para los que somos de historia es muy conocido, Francisco Bauzá escribe Historia de la Dominación Española. En Historia de la Dominación Española, Bauzá construye el relato de la nación de Uruguay desde los charrúas en adelante. O sea, su visión de los charrúas es totalmente romántica y él los considera como habitantes de Uruguay, los primeros habitantes de Uruguay. Eso es 1895, 5 años del Ariel, anterior al Ariel. Y en 1911, la obra de Orestes Araujo, que es como la más importante, que se llamaba Historia de los charrúas y demás tribus indígenas. Esto era simplemente para demostrar cómo ese contexto histórico en el cual poco hablaba, en la época existía pensamiento que tenía que ver con esta cuestión. Vamos a hablar de Quijano, o lo que queda de tiempo sobre Quijano. Carlos Quijano, supongo que todas más o menos conocen, político de este país muy importante, intelectual muy importante. Lo que a mí me interesa es ver que además él termina, o sea, la revista Marcha, el semanario Marcha y la revista Marcha terminan siendo como mojones fundamentales de la intelectualidad latinoamericana. O sea, es increíble ver lo que Marcha produjo en toda América Latina, cómo era leído en América Latina. Sartre escribió para Marcha, ¿sí? O sea, todos escribían para Marcha. La figura de Quijano fue fundamental, pero además Quijano fue uno de los promotores de la fundación, y ahí hay toda una discusión del Frente Amplio, ¿no? Si bien sus comienzos formó parte del Partido Nacional No Herrerista, pero después se fue inclinando hacia la izquierda, ¿sí? Quijano fue uno de los exponentes más fundamentales del idealismo del 900, después va a cambiar bastante en esa época, y es importante con respecto a esta ponencia porque él fue presidente hasta 1924, lo funda en 1917, el Centro Ariel de Estudiantes, ¿sí? Que era un centro de bachilleres, en los cuales era como una especie de ateneo, o sea, su intención no era reivindicaciones gremiales, porque Quijano decía bueno, que ya existía eso, sino que eran discusiones que tenían que ver con lo intelectual, ¿no? Y sobre todo promovían las reformas universitarias, muy fervientes en la época, a partir de 1918, la reforma universitaria de Córdoba, ¿sí? O sea, lo que termina en la reforma de Córdoba, pero que eso se expande en el continente y que hace que los estudiantes de la década del 20 sean estudiantes que los historiadores consideran como muy fermentales, ¿no? Pidiendo cambios. Y para varios historiadores estos, el Centro Ariel nucleó estos pedidos de reformas, ¿sí? Era un lugar de discusión teórica, ¿sí? Y además, no solo funda el Centro Ariel, sino que tenían una revista, ¿sí? De la cual Quijano fue el presidente del Centro Ariel desde 1917 a 1924, y es director de la revista hasta el año 24 también, que ahí es cuando se va a empezar a separar de las ideas de Rodó. En una entrevista que se le hace en México a Quijano en 1978, él dice que en la adolescencia, José Enrique Rodó, Ariel, fue nuestro libro de cabecera, ¿sí?
toda nuestra obra, si de algo vale, viene directamente de las páginas del maestro. Así era como llamaban a Rodó. Toda nuestra vida de estudiante tiene el sabor de la enseñanza del Ariel. ¿Tá? Y acá tenemos una cuestión de cómo es que se recibe esas ideas. ¿Qué es lo que toma el centro Ariel de Rodó? Bueno, uno, ya lo hablé, es el tema del idealismo, pero otro es el tema del antiimperialismo y de su oposición al utilitarismo estadounidense. A ver, el programa del Centro Ariel habla y además cita este libro. O sea, no hay duda de que acá hay una recepción del Ariel. O sea, ¿quiénes formó parte del Centro Ariel? Por ejemplo, uno de los nombres que recuerdo, porque me suena mucho, es Petit Muñoz. ¿Sí? Formó parte del Centro Ariel también. Ahora, ¿cuál es el tema de cuándo es que el Ariel de Rodó dejó de ser como una referencia para el movimiento antiimperialista? Y tiene que ver también con las trayectorias intelectuales de Quijano. ¿Sí? Quijano va a ser un promotor de la lectura del Ariel. ¿Sí? Va a ser un promotor importante. Tanto es así que hay una conexión entre el Ariel de Rodó y Aya de la Torre. O sea, el fundador del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Latinoamericana, APRA, ¿sí? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Leyó al Ariel de Rodó y lo leyó, parece que por Quijano. ¿Sí? O sea, Quijano y Aya de la Torre va a visitar Montevideo en marzo de 1922, y el Centro Ariel y Quijano eran los que tenían que recibir, los que tenían que organizar toda la recepción de Aya de la Torre. ¿Sí? Político intelectual peruano, está bien, el APRA, si alguno sabe algo del APRA, el APRA después va a derivar en cosas muy complicadas, ¿no? Hablando de izquierda a derecha. O sea, dentro del APRA va a estar Mariátegui, después se van a pelear Aya de la Torre Mariátegui con una inclinación marxista de izquierda importante, pero Aya de la Torre con un nacionalismo populista importante. Lo cierto es que no puedo afirmar que Mariátegui también habló de Rodó, pero sí habló Aya de la Torre, porque el diario El Día le hace una entrevista a Aya de la Torre, y Aya de la Torre dice que las dos figuras que destaca del pensamiento intelectual de América Latina, una es Rodó y la otra es Ferreira. ¿Sí? Está bien, uno dirá, bueno, estaba en Uruguay, ¿qué iba a decir? Pero bueno, podría no haber dicho nada, también, si no le gustaba. Quijano entonces actúa desde el Centro Ariel actúa desde el año 17-19, que ahí hay toda una discusión sobre su fundación, hasta el año más o menos 24, que lo deja Quijano. Quijano se va a Europa, o sea, deja el Centro Ariel y la dirección de la revista Ariel, porque se va a Europa. Se va a Europa en un viaje de egresado, pero también porque recibe el oro, no sé qué, y se va como representante de los estudiantes a Europa. Un viaje que iba a ser de un año, que terminó siendo 4, pero que además en Europa empieza a ser un activista muy importante de los movimientos estudiantiles mundiales. O sea, París empieza a ser como el lugar de reunión de estos movimientos y de organización de estos movimientos estudiantiles. Y ahí Quijano es uno de los fundadores de la AGELA. AGELA significa Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos. O sea, dentro de esta organización internacional de estudiantes, los estudiantes de Latinoamérica tienen una institución
fundamental, que es la gela. Eso hace, en la gela, por supuesto, también estaba Aya de la Torre, ¿no? Y en 1926 hay algunas, digamos, actas de la gela que se empieza a notar la distancia que empieza a tener Quijano del pensamiento de Aya de la Torre. ¿Sí? Y eso tiene que ver con un Quijano que se inclina, que se empieza a inclinar más hacia la izquierda, más hacia el socialismo, y una Aya de la Torre que empieza del otro lado. Eso hace, esa experiencia de Quijano en Europa y distanciamiento de Aya de la Torre, ¿sí? Hace que en 1900, o sea, las ideas de Rodó, Quijano empieza a revisar las ideas de Rodó. Y esto no es Quijano revisando las ideas de Rodó, es la gela revisando las ideas de Rodó. Es decir, la revisión es colectiva sobre las ideas del Ariel, ¿sí? Y claro, esto hace que, por ejemplo, esta experiencia más que fue fundamental para Quijano en Europa, y su conexión con un movimiento internacional de estudiantes, haya a que Quijano muestre una adhesión muy importante a la democracia como sistema, una apertura al socialismo, ¿no? Un antiimperialismo mucho más concreto y militante que el que propone el Ariel de Rodó, y el tema del carácter de una nueva conciencia latinoamericana que tiene que ver con la izquierda. Entonces, esa revisión que Quijano hace explícita, es decir, es explícita la revisión en 1927, ¿no? Y lo hace en el semanario Marcha. Yo tengo acá, si tengo tiempo, voy a leer cuáles, digamos, así contaba Quijano en 1927, esto también lo puse en la bibliografía, es un pequeño libro precioso que hace Caetano Rila hace muchísimos años, en 1986, el libro se llama El joven Quijano, ¿no? Y de ahí yo saqué todas estas ideas, no leí las actas de la gela, sino que Caetano Rila lo hicieron por mí, de ahí saqué estas ideas, ¿no? Dice, para cerrar, está esta serie de cartas, o sea, una cantidad de cartas que Quijano escribía. Nada mejor que hacer conocer a usted las impresiones que una reciente lectura de un libro viejo nos ha producido. La lectura de Ariel, que durante estos años de Europa no habíamos vuelto a abrir. Se refería al mismo, ¿no? No habíamos vuelto, era él. Por extraña coincidencia, el libro cayó en nuestras manos en un ambiente que contribuía a dar una lectura de cierto carácter simbólico. Estábamos trabajando desde hacía algunos días en la American Library en París, empeñados en conocer las vicisitudes de la política de los Estados Unidos en Panamá, cuando buscando unos libros tropezamos con el de Rodó. Nos pareció bien releerlo. ¿Será necesario decirle a usted que nuestro respeto y nuestra admiración por Rodó no son menores ahora que antes? Y sin embargo, ¿cuántas objeciones a su sistema esta nueva lectura nos ha hecho aparecer? ¿Sí? Con esto quería finalizar esta ponencia de dos ejemplos donde el Ariel de Rodó es recepcionado como ejemplo de ideal latinoamericano, pero además de antiimperialismo. María José acá pone, si hablamos de cierto marxismo espiritualista en Mariátegui, no habría que descartar la influencia de Rodó. No, yo no la descarto, no la encontré tampoco, capaz que no es, no busqué los lugares necesarios para. Sí sé de la influencia que tuvo en Aya de la Torre, porque Aya de la Torre lo confiesa, pero
en el caso, capaz que allá de la Torre se lo pasa a Mariátegui también, ¿no? Este tema de cómo circulan las ideas también es una nueva forma de entender la historia, o sea, de estudiar la historia, que es el tema de los intercambios de ideas, ¿no? Y que las ideas van y vienen, o sea, no se quedan en un solo lugar y no tienen una sola influencia. Pero sí, habría que hacer. Bueno, no sé, esto es todo, si no hay preguntas. Bueno, Marina, antes que nada, muchísimas gracias. Yo creo que toda tu ponencia tuvo una enorme claridad, ya desde el inicio, porque nos ubicás en tu abordaje, y a su vez esa claridad se mantuvo a la hora de plantear justamente la importancia que Ariel tiene, ¿no? En esos primeros 30 años, que después tú nos afinaste, ¿no? No la primera mitad, sino los primeros 30 años. Perdona Andrea, pero si tengo tiempo quería aclarar algo. Porque lo comenté en un primer momento, pero no lo retomé. O sea, Rodó, Quijano sí es una figura reivindicada, evidentemente por la izquierda, por el Frente Amplio actualmente, y sin embargo no lo es Rodó. ¿Sí? Y no quiere decir, a ver, ya sabemos que Rodó no puede ser reivindicado por la izquierda de los 60, ni de los 70, ni la del siglo XXI, porque bueno, ya se habló la charla pasada del conservadurismo de Rodó, ¿no? De que además bueno, ahí tiene una pelea con Valle ahí, él escribe el liberalismo contra el jacobinismo, ¿no? Bueno, ahí su idea en realidad Rodó es un liberal y lo declara abiertamente. Sin embargo, me parece que está bien, yo no encuentro motivos, y está bien no encontrar motivos para que la izquierda reivindique a Rodó. Sin embargo, todos lo leyeron. El Ariel es un libro muy importante. No sé si todos leyeron a todo Rodó, ¿no? Pero el Ariel y el antiimperialismo del Ariel tiene una línea de continuidad que después se vuelve más materialista, porque la década de los 50, con este trayecto de las ideas de Quijano, que se convierte más hacia el socialismo y hacia el materialismo, ¿no? Y entonces ahí empieza a abandonar ese idealismo. Pero bueno, no hay que olvidarse que la formación del Frente Amplio se da con el aporte de no solo el Partido Socialista, del Partido Comunista, de la izquierda tradicional, sino de los aportes del Partido Nacional, entre ellos está Quijano, Vivian Tría, o sea, muchos más, ¿no? Y del Partido Colorado también, ¿no? Entonces, bueno, hay una línea de continuidad. Es evidente que discursivamente la izquierda a partir de la década del 30, o sea, a partir de este distanciamiento que hace Quijano, no se vuelve a reivindicar, o por lo menos yo no encontré una reivindicación de figuras que uno podría decir de izquierda hacia la figura de Rodó. Pero bueno, hay una línea. Perdóname, Andrea, que me había olvidado de eso. No, para nada. Te decía que bueno, que planteaste claramente justamente esa relación entre el Ariel y esos primeros 30 años y personajes bien significativos de esos primeros 30 años, no solo a nivel nacional, sino también a nivel continental. Y creo que también corresponde agradecer los aportes referenciales que fuiste compartiendo con nosotros y que, bueno, y que a su vez le comentaste a los colegas que van a estar disponibles a partir de la cátedra. Preguntas específicas no tenemos. Acá María José puso, Rodó mismo cuestionaba la izquierda y la derecha. Perdóname si... No, era eso. No, además de que, bueno, de eso que María José hablaba de Mariátegui, que bueno, yo no tengo ni idea, pero dice, Rodó mismo cuestionaba a la izquierda y la derecha, sí, sí.
es un tema así. Pero no era, yo quería hablar de este tema que era el antiimperialismo y su concepción latinoamericana. Ujú. Y bueno, y para los que venimos específicamente del palo de la historia y bueno, y el trabajo con los conceptos, también interesante tu mirada sobre, bueno, cómo, ¿no?, los conceptos y los términos van cambiando y se van redescribiendo y resignificando según, ¿no?, la intelectualidad de la época y según las preguntas que, bueno, que la sociedad le va haciendo a esos conceptos. No tenemos entonces, Marina, preguntas. Bueno, muchas gracias. Te Espero haber agradecemos. sido clara. Muy clara. Cualquier comentario, igual estoy a las órdenes. Todo esto eran hipótesis, son hipótesis de trabajo. Hay afirmaciones que no son de mi autoría, por eso además yo les puse la bibliografía, pero hay otras que tienen que ver con cómo construí yo misma esta ponencia, que esas sí son de mi propia autoría y yo me hago responsable de las mismas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces, en nombre de las inspecciones, por habernos acompañado, por habernos dedicado este espacio, y tenemos agradecimientos también desde los compañeros que están en el chat, así que nos sumamos, Marina, a esos agradecimientos. Le damos el paso entonces a la compañera de filosofía, Lilian. Bueno, muchas gracias Andrea, gracias Marina. Buenas tardes a todas y a todos. Y continuando con nuestro homenaje a José Enrique Rodó en sus 150 años de su nacimiento, vamos a presentar ahora a Horacio Bernardo, licenciado en Filosofía por la Universidad de la República, magíster en Filosofía Contemporánea y Tradición Clásica de la Universidad de Barcelona, docente de Filosofía y de Argumentación en la Facultad de Información y Comunicación FIC-UDELAR y en CLAE, escritor que tiene a su haber publicadas varias novelas y artículos filosóficos. Horacio, en la tarde de hoy, va a presentar su ponencia que tituló La filosofía de Rodó a través de sus parábolas. Así que será un gusto recibirte y escucharte. Bueno, muchas gracias, Lilian, y bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Veo que hay una nutrida platea virtual, así que eso siempre es algo positivo y algo alentador también para cualquier expositor. Voy a empezar siendo un poco polémico, quiero aclarar. Tanto por lo que dijo Marina recién, pero también por lo que se habló en la sesión pasada, y es sobre dar por sentado que Rodó es un autor conservador. Y voy a decir por qué. Esto es fuera de libreto, pero me parece interesante por lo menos no darlo como algo evidente. Naturalmente esto después es discutible, se puede problematizar, ver qué se hace, pero varios elementos. En primer lugar, se dice que Rodó es conservador por la polémica con Valle, pero se construye una versión simplificada de la dicotomía Valle-Rodó, como si Valle fuera progresista y en consecuencia Rodó conservador. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en aquel momento, recuerden que la Constitución de 1830, el presidente se elegía de modo indirecto, no como en la Constitución a partir del 17, Rodó votó las 2 veces por la presidencia de Valle. Eso es el primer elemento. El segundo elemento, Rodó no era en absoluto ajeno ni tampoco contrario a lo que son las legislaciones sociales, los avances sociales que se asocian con el vallismo. De hecho, él participó en la Comisión de Trabajo en el estudio de la ley de las 8 horas. La posición de Rodó no era tan tajante como la de Valle, que era 8 horas a rajatabla, y Rodó tenía algunas concesiones, pero
en el extensísimo trabajo de esa comisión, bueno, se puede apreciar su sensibilidad social, y de hecho, tan contenta, conforme estaba con ese trabajo, que él mismo lo publica en lo que es El Mirador de Próspero, que es un trabajo de 1913 que recoge distintas ponencias, distintos trabajos a lo largo de su vida. Y el tercer elemento que hay que considerar también es que si ustedes ven en la Plaza 1 de Mayo, ahí enfrente al Palacio Legislativo, acá en Montevideo, si ustedes ven hay una placa que tiene una frase, y esa frase dice: el trabajador aislado es instrumento de fines ajenos, el trabajador asociado es dueño y señor de su destino. Y esa frase es de José Enrique Rodó. Entonces, yo dejo planteados estos tres elementos para dejar abierto la posibilidad de abandonar, por lo menos como algo evidente, la etiqueta de Rodó como un autor conservador. Esto era la parte polémica, digamos, pero bueno, la quería plantear de entrada simplemente porque creo que tiene aristas y que es discutible todo ese tema. Bueno, lo que les quiero contar es el título de la ponencia, que es la filosofía de Rodó a través de las parábolas. Quizás los más veteranos, yo tampoco me voy a hacer el chiquilín, pero antes en la escuela se daban las parábolas, entonces capaz que alguien se acuerda de la parábola del niño y la copa, ¿no? Mirando jugar un niño también se llama. No, ese tipo de cosas como de la escuela, que después se dejaron de dar, a veces se retoman, en fin, pero a veces cuando uno dice las parábolas de Rodó, el recuerdo de alguna gente viene por ese lado, y no mucho más. Y no mucho más porque en las últimas décadas se ha abandonado a Rodó, se lo ha dejado de lado, por varios motivos. Uno de los motivos es por considerarlo un autor conservador, pero no es el único motivo. Otro es el estilo, que para muchos es un escollo también, porque todo ese estilo recargado, lleno de, no sé, con ese preciosismo modernista, ¿no? Para nuestra sensibilidad, nuestra forma de acercarnos a un autor, nos resulta recargado, pero la verdad que es como una barrera, ¿vieron? Uno pasa un umbral así, como ese umbral de una prueba, digamos, y pasa del otro lado de la puerta y se encuentra con una cosa muy rica, muy bella y muy profunda a nivel humano. Y yo quiero ir hacia ese aspecto, hacia el aspecto humano de Rodó. Hay dos obras clave que en esta exposición yo voy a mencionar, pero que las voy a mencionar porque creo que son dos obras que se complementan muy bien y que hablan muy bien de esa profundidad humana de la obra de Rodó. La primera es de la cual ya estaba hablando Marina recién, y profundizando en el aspecto de su ponencia, que es Ariel, una obra de 1900. Y la segunda es una obra de 1909, que varios analistas consideran incluso que es la obra más importante de Rodó, aunque también es discutible eso, que es Motivos de Proteo. Ariel y Motivos de Proteo van a delinear entonces un programa filosófico que va a involucrar dos elementos. Uno de ellos es el elemento social, pero también el otro es el elemento íntimo, el elemento individual, el elemento del trabajo de cada persona consigo misma. En el Ariel, por supuesto, y Marina profundizó sobre ese aspecto, sobre todo en el quinto apartado, que es extenso, Rodó habla de los Estados Unidos, pero debemos recordar que en Ariel hay más que la crítica a los Estados Unidos. Ariel, como ustedes saben, es la última clase, el último día de clases en el que un venerado profesor llamado Próspero da un discurso a sus discípulos. El último día de clases en el que es una despedida, pero también todo el discurso que va a hacer Próspero es una última lección para sus estudiantes, una lección de vida individual, pero también social.
Rodó escribió y dedica Ariel a la juventud de América. Y fue muy importante para la juventud, sobre todo la juventud intelectual de América, por dos motivos. Uno, por el tema que ya se habló, el tema geopolítico, el tema de la guerra hispano-estadounidense. Y el otro también era por una cuestión filosófica. El contexto en el 900, en gran parte de América Latina, no solamente en Uruguay, Ardao también profundiza sobre esto, venía dado por dos corrientes, o podemos vincularlo, dos grandes corrientes. Una, un espiritualismo ecléctico, que en Uruguay, si nos centramos más en el caso del Uruguay, en Uruguay había servido ese espiritualismo, sobre todo estamos hablando de los últimos 25 años del siglo XIX, para conformar una idea de país y de nación, sobre todo, se está construyendo la nacionalidad, basada en los altos principios y los altos valores, en el entendido de que si se parte primero de esos elementos espirituales, valorativos, morales, esos elementos van a decantar en el derecho, en las normas jurídicas, y esas normas jurídicas van a permitir que los países puedan construirse como tales de un modo pacífico, de un modo que les permita también poder tener una estabilidad y poder tener un desarrollo. Esa es una de las corrientes. La segunda es el positivismo. En algunos países más de cuño comtiano y en algunos países como en el Uruguay más de cuño spenceriano, positivismo evolucionista. Pero si lo vemos desde el punto de vista de cómo influye esto en la construcción de esas naciones que se están construyendo o redefiniendo en algunos casos en América Latina, lo que viene a justificar o a dar un empuje al positivismo es la necesidad del progreso material, del progreso de la ciencia, de la construcción de una sociedad tecnologizada y no solamente agraria o solamente productora de bienes básicos. Rodó hereda esa dicotomía entre ese espiritualismo basado en los grandes ideales, los grandes principios, y el positivismo que fomenta la ciencia, que fomenta la tecnología y el progreso material. Ardao va a señalar que Rodó, Ferreira también, pero bueno, estamos hablando ahora de Rodó, vienen a sintetizar, digamos, a superar o a intentar combinar estos dos elementos. Y el propio Rodó lo dice, en un texto anterior al Rodó, al Ariel, donde él dice, el idealismo nuestro no es el mismo que el de nuestros abuelos, porque entre medio de ellos está el positivismo. Nosotros tenemos un idealismo de nuevo cuño, de una nueva forma de idealismo. Y esa nueva forma de idealismo, esa nueva forma de aspirar a altos ideales, a altos valores, no ignora ni la ciencia, ni lo material, ni el progreso económico. Lo que dice es que ese progreso material, ese progreso económico es insuficiente. Y la idea o digamos, la imagen de esa insuficiencia de la riqueza o el progreso material son los Estados Unidos de América. Rodó en sí mismo no es anti-norteamericano. Lo que dice Rodó es que los Estados Unidos no pueden ser un modelo de país o un modelo de sociedad para Hispanoamérica, porque es insuficiente. Por eso él dice, aunque los admiro, no los amo. Porque ese progreso material, ese progreso científico, ese culto al trabajo que Rodó también lo presenta como algo muy valioso, ¿no? El mecánico, el granjero, toda esa cuestión pujante, le falta algo, le falta el ideal. Le falta eso que significa y que simboliza Ariel. Ariel significa esos altos valores, esos altos ideales que van a hacer que las sociedades hispanoamericanas no solamente quieran ser como Estados Unidos, porque hay que recordar que en aquel momento Estados Unidos se lo veía como alguna amenaza, pero también como un modelo. Se quería ser como Estados Unidos, porque Estados Unidos también era parte de América, pero a diferencia de Hispanoamérica había podido obtener progresos que
en estas latitudes no. Entonces se lo veía como un modelo a seguir, y al mismo tiempo como este puede ser el futuro invasor, ¿no? La carta a Roosevelt de Rubén Darío es muy significativa en ese sentido. En ese contexto filosófico, en ese contexto político también, el Ariel viene a ser una forma de canalizar esa necesidad que tenía la juventud hispanoamericana. Digo hispanoamericana porque son los términos en los que habla Rodó, ¿no? De toda la discusión esta de latinoamericanismo, sudamericano, no voy a entrar en panamericanismo, entonces no voy a entrar en todas esas cosas. Pero lo que viene a representar el Ariel es esa esperanza de que se puede combinar esas dos cuestiones. Esa posibilidad de construcción de una Hispanoamérica pujante, pero al mismo tiempo basada en altos ideales. Rodó para eso se basa en la herencia grecolatina de Hispanoamérica, que a diferencia de los Estados Unidos, la cultura sajona, posee otros valores, otros recursos culturales que él tomará como referencia, ¿no? Por eso dice en Ariel que la Atenas, ¿no? Es como un símbolo de juventud. Pues bien, para crear esto, esta sociedad, ¿no? Este idealismo combinado también con el progreso material, es muy importante un elemento clave, que son las personas, y que es la educación. Ariel es un acto educativo, porque, como les estaba diciendo, es la última clase de un venerado profesor. Pero además, porque en Ariel se habla de la educación. En el segundo apartado de Ariel, él se dirige a sus discípulos y les dice, bueno, ustedes, algunos serán hombres de ciencia, otros se dedicarán a un oficio o a un comercio, otros serán hombres dice personas, ¿no? Estamos hablando de acción. Pero hay una profesión que está por encima de todas esas, que es la profesión de ser hombre, de ser humano. Y esa es la profesión a la que cada individuo tiene que aspirar, más allá de que por las necesidades materiales o porque la vida misma va llevando a cada uno a especializarse en algunas cuestiones. Eso es lo que no debe olvidar jamás, nunca. Cada uno tiene la capacidad de desarrollarse en la plenitud de su ser, dice Rodó. Y hay un elemento que yo tengo acá dice, hay una profesión universal que es la de hombre, dice Rodó, citando a Guillaume, ¿no? Pero hay otra cita que viene inmediatamente después, una página después, donde habla de la importancia de esa educación integral, ese enriquecimiento como seres humanos de cada uno, que es fundamental. Y hace una crítica muy fuerte a la educación cuando es puramente utilitaria o puramente para conseguir una profesión, para dedicarse a algo muy específico. Dice Rodó en Ariel, cuando cierto falsísimo y vulgarizado concepto de la educación, que la imagina subordinada exclusivamente al fin utilitario, se empeña en mutilar por medio de ese utilitarismo y de una especialización prematura la integridad natural de los espíritus, y anhela proscribir de la enseñanza todo elemento desinteresado e ideal, no repara suficientemente en el peligro de preparar para el porvenir espíritus estrechos, que incapaces de considerar más que un único aspecto de la realidad con el que están inmediatamente en contacto. Y esto me parece importantísimo señalarlo, porque este elemento educativo no está separado de otros elementos que tienen que ver con cuestiones sociales. Una de ellas es la construcción de sociedades que sean sustentables, que puedan salir de esas cuestiones de guerras civiles permanentes. Pero otro elemento fundamental
es el fortalecimiento de la democracia. Rodó defiende en Ariel, y es un gran defensor de la democracia, en una época, tenemos que pensar, en el que la democracia no era algo obvio. O sea, defender la democracia no era algo obvio, como hoy alguien puede ya estar en contra hoy de la democracia y podría parecer como, nos podría escandalizar. Pero en la época de Rodó, muchos tenían como argumento de que la democracia no era el mejor de los gobiernos posibles, o las formas de gobierno posibles. Y había un argumento muy convincente o muy persuasivo en aquel momento, y era el siguiente, y decía, si la democracia es el gobierno de la mayoría, y la mayoría es inculta, la mayoría es insensible ante los problemas del prójimo, la mayoría es mediocre, entonces, ¿puede ser la democracia el mejor de los gobiernos posibles? Y eso decía Renan, uno de los autores que Rodó admiraba, y en Ariel lo critica fuertemente a Renan y dice, no, la democracia no tiene por qué ser el gobierno de una mayoría mediocre, una mayoría inculta o indiferente. La democracia también puede ser un gobierno de una mayoría que aspire a otras cosas o que tenga otros valores. Y es clave en eso la educación. ¿Pero qué tipo de educación? ¿Una educación para conseguir un trabajo, para tener una profesión? No, una educación que además de eso, porque a ver, todos tenemos que comer, salvo que alguien haya nacido en cuna de oro, la mayoría de nosotros tenemos que trabajar y tener una ocupación para poder ganarnos el pan de cada día. Además de eso, para ser mejores personas, porque solamente una educación que enriquece al ser humano en su completa dimensión puede enriquecer y hacer posible una democracia que según Rodó es una democracia noble, pero no noble porque una democracia de la nobleza, de la aristocracia, no, noble porque es una mayoría que puede aspirar a una excelencia, a una mejora de todo punto de vista, material, pero también espiritual, en el sentido moral. Ahora bien, esto puede parecer en palabras bárbaro, sí, educación integral, aspiración a altos ideales, valores, pero Rodó no se queda en esta verborragia o en esta simple enunciación, sino que va a mostrar cómo es posible lograr ese enriquecimiento interior, ese enriquecimiento moral, ese perfeccionamiento íntimo, que va a ser importante para enriquecer la democracia también. Y a eso se dedica Motivos de Proteo, que es la obra en la que quiero hacer algunos puntos de profundización. Motivos de Proteo, una obra de 1909, como les había dicho, y que va a hablarnos acerca de todos los procesos, obstáculos, caminos, todos los elementos, o muchas de las etapas que va a emprender aquel que se anima a comenzar el viaje de buscarse a sí mismo, de perfeccionarse como ser humano y de educarse desde el punto de vista más, una dimensión más profunda y no solamente utilitaria. Motivos de Proteo es un título metafórico, digamos que es tiene referencias clásicas. Motivos significa temas o asuntos, y no más. Y Proteo, lo dice el propio Rodó al inicio de este extenso libro, Proteo hace referencia a un antiguo dios griego que tenía la propiedad de metamorfosearse, de cambiar de forma, de mutar a lo que quisiese. Por lo tanto, si unimos estos dos elementos, Motivos de Proteo va a significar temas o asuntos sobre ¿qué? Sobre el cambio. Motivos de Proteo significa eso, temas sobre el cambio. ¿Y el cambio de qué? El cambio de uno mismo. La primera frase de Motivos de Proteo es reformarse es vivir.
no renovarse es vivir, sino reformarse. Reformarse uno tiene que entenderlo como volver a darse forma, pero también entender como la capacidad que tiene el ser humano de poder formarse a sí mismo, de poder construirse a sí mismo. Ese viaje, esa construcción de sí mismo, es lo que va a plantear Motivos de Proteo, que, como toda la obra de Rodó, no es una novela, no es una obra de ficción, sino que es literatura de ideas. Y en este programa filosófico, perdón, en este programa filosófico, en toda esta búsqueda, este camino que va a plantear Rodó, ahí van a aparecer las parábolas. Las parábolas como forma de ilustrar esa filosofía, ese camino educativo y ese camino de enriquecimiento del ser humano. De hecho, Motivos de Proteo también comienza diciendo: todo se trata por parábolas, haciendo alusión al Evangelio de Marcos 4:11. Un paréntesis. En Rodó van a encontrar ustedes multiplicidad de referencias clásicas, griegas, latinas y también cristianas. Pero Rodó no es un autor cristiano. Esto también hay quien lo discute, si el catolicismo de Rodó, si es cristiano, pero Rodó mismo en su obra, y en algunos periodos más, él declara que no es creyente, y aun cuando se pueda discutir todo esto, la obra de Rodó se puede leer perfectamente sin una confesión, o sea, desde una espiritualidad laica, digamos, ¿no? O sea, lo aclaro porque a veces se puede confundir estas referencias a lo cristiano con un cristianismo o con una filosofía de tipo cristiana en Rodó, que no es tal. Les decía entonces, si nosotros entendemos Motivos de Proteo como este camino, como esta búsqueda interior, tenemos que decir algunas cosas acerca de su filosofía antes de entrar a decir algunos elementos acerca de las parábolas en sí mismas. Algunas parábolas, obviamente vamos a entrar, porque la ponencia, la exposición se llama La filosofía de Rodó a través de las parábolas, pero entiendan ustedes que no se puede llegar a las parábolas de modo directo, porque las parábolas ilustran la filosofía de Rodó. Y les voy a dar algunas pruebas de eso. Miren, lo que han dicho algunos analistas acerca directamente de las parábolas de Rodó. Por ejemplo, Emil Rodríguez Monegal, en un prólogo que es muy recomendable, prólogo a las obras completas de José Enrique Rodó de 1967, dice lo siguiente, dice: ya en 1900 se le ve ensayar directamente a Rodó la creación narrativa. En su Ariel ha intercalado algunas narraciones que él mismo llama cuentos simbólicos o parábolas. Al componer Nuevos Motivos de Proteo en 1909, el cuento simbólico adquiere valor importantísimo de ilustración. El propio Rodó subraya su función didáctica al citar desde el epígrafe inicial, que es lo que les acabo de decir: todo se trata por parábolas. En ambas obras, las narraciones cumplen también una función poética. Son extensas imágenes, metáforas amorosamente elaboradas, ilustraciones de un pensamiento que se complace en una suerte de doblaje poético. Primer analista que ya señala el valor de ilustración que tienen las parábolas, engarzadas, digamos, con la filosofía rodoniana. Vayamos a un segundo analista, esta vez otro prólogo, en otra, también muy recomendable, que es el prólogo a la edición, una edición que está conjunta, Ariel y Motivos de Proteo, de la Biblioteca Ayacucho. Estoy seguro que conocen este monumental, biblioteca, que proyecto comenzado por Ángel Rama, ¿no? Bueno, ahí Carlos Real de Azúa dice lo siguiente, dice: a todo lo largo de la trayectoria intelectual de Rodó late, en verdad,
una arraigada fe en el pensamiento figurativo. Esto es el prólogo a Motivos de Proteo de Ayacucho, ¿no? Una ilimitada confianza en el poder de persuasión de los símbolos claros y en la profundidad de las superficies. Este poder de corporizar, visualizar y humanizar toda idea que declarara triunfalmente en las cartas a Piquet va más allá naturalmente de las parábolas, pero resplandece sobre todo en ellas. En ellas encuentra su fruición más dilatada, su operación más ambiciosa. Y si vemos un poquito más acá, en una edición de 2008 que se hizo desde la Sociedad Rodoniana, Elena Costable, en el prólogo de Motivos del Proteo, bueno, tomo prólogo porque son extensos análisis de motivos, ¿no? De motivos del Proteo. Simplemente les leo un pasajecito, dice: las parábolas no valen en sí mismas, sino que están bien están donde las puso Rodó, engarzadas en los desarrollos del pensamiento. O sea que acá vemos tres analistas, digamos, en tres momentos diferentes, que coinciden en este valor ilustrativo de las parábolas. Ahora bien, en Motivos de Proteo hay que comprender que en Rodó hay una idea que es, bueno, hay varias ideas, pero hay algunas que son clave para poder entrar ya directamente en las parábolas. La primera es la idea del cambio y la idea del tiempo. Todo, dice, el tiempo es el sumo innovador, y en el tiempo todo está en permanente cambio. Aun cuando, por ejemplo, nosotros podamos no darnos cuenta del cambio que se produce en los objetos o en nosotros mismos, en un día, dos, una semana, aún así sabemos, un poco siguiendo la línea de Heráclito, ¿no? Que no importando cuán pequeño sea el cambio, uno no entra nunca dos veces a un mismo río porque las gotitas siempre son diferentes. Bueno, uno nunca es el mismo porque siempre las células que lo componen a uno siempre son distintas, o los pensamientos, las experiencias siempre tienen una leve diferencia. Y todo está sujeto en el universo, en el mundo, a ese cambio que no puede detenerse, que no puede no ser tal. Los planetas, la naturaleza, los objetos, las piedras, todo está sujeto al cambio. Pero el ser humano tiene algo diferente. El ser humano puede dirigir su propio cambio. El ser humano tiene, en primer lugar, la voluntad. Ese es uno de los conceptos en Rodó. La voluntad de poder dirigir el cambio. Quien no hace nada es cambiado por el tiempo, porque el cambio es algo que no se puede evitar. Pero uno puede tomar las riendas de ese cambio y dirigir hacia dónde quiere uno cambiar. Cuando se toma esa conciencia o se comienza a hacer ese cambio, entonces aparece todo en camino una serie de elementos que son herramientas y también obstáculos. Como les decía, todos esos obstáculos, esos elementos van a aparecer en Rodó y en Motivos de Proteo. Pero la voluntad no viene sola, porque la voluntad, ustedes piensen, sí, yo puedo tener voluntad, fuerza de voluntad, pero fuerza de voluntad ¿para qué? Y este es el otro elemento importante, que es la vocación. La búsqueda de uno mismo, para Rodó, es la búsqueda de la vocación. Vocación, otra vez tengo que aclararlo, no en el sentido religioso, no en el sentido de un llamado, sino de algo que el ser humano puede ir construyendo. Porque la vocación, y lo dice Rodó, también depende del lugar social donde uno nace. Porque si uno nace en una sociedad donde hay pocas tareas, pocas cosas para hacer, habrá menos vocaciones que en sociedades más complejas donde hay más actividades. Y lo importante de esa búsqueda, de ese manejo de la voluntad, es también ir descubriendo la vocación, que Rodó la define dos veces en Motivos de Proteo. La define como una aptitud, o sea, aquello para lo que uno es bueno, y también la define como una aptitud que además se une con algo más, que es el amor. El amor entendido como
algo que uno además que sabe hacer, uno quiere darle a los otros. Uno quiere hacerlo y darle a los otros también. Toda esa búsqueda, todo ese camino es parte de lo que Rodó plantea. Y parte de lo que Rodó también ilustra en las parábolas. Y la primera de la que les quiero comentar es la que les comenté al principio, que hay gente que quizás la conozca por la escuela, o en fin, o porque se lo contó la mamá y el papá, que es la de el niño y la copa. O muchas veces se llaman también mirando jugar a un niño. Se lo dice de los dos modos. Y que está ubicada en los apartados 8 y 9 de Motivos de Proteo. Cabe aclarar que la gran mayoría de las parábolas están en Motivos de Proteo. También hay alguna en Ariel, y también hay algunas más en Los Últimos Motivos de Proteo, que es un texto póstumo. Pero la gran mayoría están ubicadas allí. ¿De qué se trata lo del niño y la copa? La historia digamos, la anécdota es muy pequeña, y como tal se puede contar en 2 minutos. Un niño estaba jugando en un jardín con una copa y un junco. ¿Y a qué jugaba el niño? Con el junco, ir pasando el junco por el borde de la copa, haciéndole arrancar sonidos a esta. ¿No? Dice, jugaba el niño en el jardín de la casa con una copa de cristal, que en el límpido ambiente de la tarde un rayo de sol tornasolaba como un prisma. ¿No? Imagínense el lenguaje como esa estética que es tan importante en Rodó, ¿no? Pero ¿qué pasa? En un momento el niño está jugando allí en ese jardín, y toma un poco de arena y la pone dentro de la copa. Y cuando tiene la copa, una cantidad de arena, intenta arrancarle el sonido de vuelta con el junco, pero se da cuenta de que ya no puede. En un primer momento, dice Rodó, el niño como que intenta volver a que esto funcione como un instrumento. Hasta que llega un punto en que la situación del niño cambia y se da cuenta que eso no surte efecto. Pero observa en el jardín, en ese lugar que está jugando, una flor, y entonces, transformando la copa esta vez de un instrumento musical a un búcaro o un florero, coloca la florcita, digamos, en la copa, y la transforma en ese florero y sale caminando triunfantemente con la copa por el jardín, y ahí termina. Es eso nada más, la parábola del niño y la copa. Pero es eso como historia, como mera narración. Pero en el marco de lo que estamos hablando, tiene un sentido filosófico, que es el sentido del cambio. Las cosas en el mundo cambian permanentemente. Por ejemplo, la copa, cuando el niño en la primera situación está jugando con ella, es un instrumento musical. Pero cuando la copa tiene la arena, ya no puede ser más un instrumento musical. Entonces el niño, cuando comprende que ya no es, que esa copa ya no es lo que era, porque ya no es un instrumento musical, entonces comprende que en ese cambio él también tiene que danzar con ese cambio. Y cuando comprende que ya no puede ser un instrumento, pero puede ser un florero, entonces ahí sale triunfante, porque es la respuesta que da el niño, o sea, el ser humano, ante ese mundo que va a cambiar permanentemente y que no se puede detener en el tiempo. Esa es la primera ilustración que aparece en Motivos de Proteo, porque si ustedes ven los primeros 7 apartados, digo apartados y no capítulos porque son bien breves, si ustedes ven los primeros 7 apartados, van a ver que habla del cambio y de cómo el ser humano puede dirigir ese cambio, y después en el apartado 8 y el 9 viene el niño y la copa, mirando jugar a un niño, como ilustración de toda esa filosofía del tiempo y del cambio que había aparecido en los 7 apartados iniciales. Ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, está muy bien, pero entonces, ¿qué está hablando Rodó con esto? ¿Que el ser humano tiene que adaptarse al cambio? Bueno, en primer lugar, asumir que todo es cambio.
pero no adaptarse pasivamente a lo que venga y simplemente reaccionar en consecuencia. No, recordemos siempre que el ser humano puede controlar ese cambio porque tiene la voluntad y porque tiene la capacidad de buscar su vocación, su lugar en el mundo. Esa búsqueda no es una búsqueda meramente utilitaria, de ganar plata, de, no sé, de algo, digamos, mezquino en el sentido de simplemente una búsqueda interesada, sino que también es una búsqueda que en esa vocación, que en ese amor hacia los otros, aspira también al ideal. Y en ese sentido, yo quiero hablarles acerca de una segunda parábola que también aparece en Motivos de Proteo, un poco más, bastante más adelante, que es la parábola de los 6 peregrinos. Una parábola que es más larga, una parábola que también tiene un correlato cristiano, pero que debemos entenderla, y lo vuelvo a aclarar, desde un punto de vista laico, desde un punto de vista del ideal. ¿Dónde se encuentra la parábola de los 6 peregrinos? Se encuentra en el capítulo 100 bueno, en el capítulo, le dije que no iba a decir capítulo, en el apartado 100 de Motivos de Proteo. Ahí está la parábola de los 6 peregrinos. Y se las voy a contar un poco la anécdota. Me quedan todavía unos minutos, así que se las puedo contar. Les voy a contar la anécdota porque a partir de la anécdota van a ver ustedes que es mucho más que la anécdota en sí misma, que el cuentito en sí mismo. Que adquiere una profundidad muchísimo mayor cuando uno la observa como ilustración de todo ese proyecto rodoniano de búsqueda interior, de búsqueda de sí mismo, y cuando además le incorpora el elemento político, el elemento social, que hace que esa búsqueda interior no sea un proyecto puramente individual. Bueno, ¿de qué va los 6 peregrinos? Hay un maestro evangelista, hay un maestro evangelista que se llama Endimión, que tiene una pequeña comunidad con algunos de sus discípulos. Rodó le gustaba mucho el cristianismo, pero sobre todo el primer cristianismo, no tan ritualizado, esa sociedad basada en el amor, pero en el amor humano, no tanto como de rituales, de liturgias infinitas, ¿no? Bueno. Está este maestro Endimión, y les dice a los discípulos, bueno, miren, vamos a ir a evangelizar otras tierras, a llevar nuestra palabra a otros lugares. Pero yo voy a ir unos días antes al puerto, desde donde vamos a zarpar, y ahí los voy a esperar. Entonces yo voy a partir y dentro de una semana ustedes salen y van a mi encuentro en el puerto. Pues bien, disculpen que no tengo COVID, pero creo. Bueno, parte el maestro, se va el maestro al puerto, y pasa una semana y entonces los discípulos van en su búsqueda. Ay, perdón. Bueno, salen los 6, y entonces cuando van saliendo los 6, se encuentran con un pastor que está herido. Y entonces se detienen los 6 ante el pastor y le preguntan, bueno, ¿qué te pasó? En fin. Todos salvo uno de ellos, que se llama Agenor. Y este Agenor dice, no, yo no me voy a detener ante nada, porque lo que yo tengo como objetivo es encontrarme con el maestro, y eso es lo que nos pidió. Así que yo no me voy a distraer, voy a seguir. Bueno, sigue en el camino Agenor, y quedan los 5 discípulos ahí que están ayudando, y esa noche van a un hospicio donde ahí están distintas personas
Ay, Dios mío. Discúlpenme, pero no sé por qué me vino esta tos. Ya tenía que yo al hospicio. Bueno, bueno, se van entonces al hospicio. Y uno de ellos, que se llama Nearco, ve toda esa gente sufriendo, toda esa gente enferma, digamos, que necesita ayuda, y dice, ¿saben qué? Yo no me voy a ir a otro lugar, porque acá hay tanta gente que está sufriendo, que necesita ayuda, que yo me voy a quedar acá. Así que ustedes vayan y yo me voy a quedar acá en el hospicio de este lugar ayudando a las personas. Y entonces Nearco se queda, perdón, en ese hospicio y los otros siguen. Siguen, al otro día van caminando, entonces en un momento se encuentran con un rapsoda, con un poeta, que empezaba a cantar sus canciones, sus poemas, y uno de los peregrinos, que se llama Lucio, fascinado ante esa cuestión estética del poeta, les dice, ¿saben qué? Yo veo en esto, en esta poesía, en esta belleza, algo que a mí me mueve, y yo me quiero dedicar a esto. O sea que yo me voy a quedar acá, me voy a dedicar a la poesía, me voy a dedicar al arte, los voy a abandonar, me voy a quedar acá. Siguen los otros peregrinos, hay uno de ellos que se llama Idomeneo, que Rodó lo cita bastante porque tiene cualidades muy buenas y es muy espiritual, en fin. Y al otro día pasan por un lugar donde están trabajando allí en la vendimia, digamos, con las uvas, con todas las cuestiones, y hay unos granjeros allí y le piden ayuda a estos peregrinos. Y bueno, pasan y los ayudan con el tema de la cosecha, en fin. Y esa noche los invitan a estar allí a quedarse, a cenar, y empiezan con una fiesta, con unos vinos, en fin, y uno de ellos, se llamaba Merión, bueno, se entra a emborrachar, en fin, se empieza a gustar la vida así como más de fiesta, y entonces la cuestión es que Merión dice, no, a mí me gusta esta vida sencilla, esta vida de pequeños placeres, de pequeñas alegrías, no sé si voy a seguir, yo la verdad que me voy a quedar acá, quiero dedicar mi vida a esto. Van quedando dos, les voy diciendo, Adimanto e Idomeneo, que avanzan unos días más, al siguiente día por un campo, y ya estaban cerca de llegar al puerto donde estaba esperando el maestro. Y entonces Adimanto dice, a Idomeneo, dice, ¿sabes qué? Demoramos tanto que yo tengo miedo que el maestro nos rete, que el maestro nos reproche el hecho de que hayamos demorado tanto. Entonces yo prefiero, antes de enfrentarme con la ira del maestro, me vuelvo para atrás. Entonces, Adimanto se va, e Idomeneo sigue avanzando hasta que llega al puerto. ¿Y quién estaba en el puerto? Estaba Endimión, el maestro, junto con Agenor, aquel que se había ido, ¿se acuerdan? El primer día, que había dicho, bueno, yo me voy y no pasa nada. Bueno, entonces termina la parábola de los 6 peregrinos, mostrando la imagen de Endimión, este evangelista, que a un lado tiene a Agenor, aquel que había llegado el primer día rapidito, e Idomeneo, que era el que había, después de todas estas vueltas, había llegado también al puerto, al encuentro con el maestro. Y entonces Rodó reflexiona y dice lo siguiente, o nos hace pensar lo siguiente. Si Endymion es ese objetivo, esa búsqueda, que puede ser un ideal, que puede ser algo que nos trazamos, hay dos modos de ir al encuentro de ese ideal. Uno es enfocarse directamente y solamente en el objetivo y llegar al encuentro, que es lo que representa Agenor. Y el segundo es tener presente también ese ideal, eso que uno busca,
pero ir viviendo cada una de las etapas y cada uno de los elementos que le presenta la vida. Y eso lo representa Idomeneo. Y ante las dos formas de vivir y de ir buscando, Rodó prefiere la segunda. La búsqueda, sí tener objetivos que podrán cambiar, pero no todos los días. Uno se plantea cosas, ideales, metas, pero va viviendo y va transitando por todas esas etapas que son parte de la experiencia de ir buscando. Y eso es lo que representa Idomeneo. El enriquecimiento del ser humano está en la búsqueda, pero en la búsqueda que va nutriendo a ese individuo a partir de las cosas que van sucediendo en esa búsqueda. La parábola de los 6 peregrinos, entonces, habla entonces de ese recorrer, de seguir en busca de ese ideal, de esa vocación, que podrá cambiar, porque el estudio de la vocación en Rodó es muy amplio y puede cambiar muchas veces en la vida. No es algo fijo ni algo que está predestinado, no. Pero sí la importancia de esa búsqueda estética del ideal. Estética en el sentido de emocional, de ir viviendo la vida y de ir sintiéndola. No ser como Agenor, que se plantea un objetivo y va como el caballo que le ponen, ¿no? Sino esa búsqueda que va viviendo y sintiendo la experiencia de ir transitando ese buscar. Y para finalizar esta breve exposición sobre las parábolas, porque hay muchísimas que se pueden mencionar, quiero volver a Ariel, quiero volver a esa dimensión que no deja que todo esto sea una pura cuestión psicológica e individual. Yo les había dicho desde el principio que toda esta búsqueda tiene que ver con una educación moral, un perfeccionamiento, una búsqueda que es íntima, pero que es social también. Que es social porque enriquece la democracia. Y creo que hay una parábola que muestra muy bien este vínculo entre lo íntimo y lo social. Y esta parábola está en Ariel, acá tengo el librito, y es la parábola del rey hospitalario. Como todas las parábolas que les voy narrando, les cuento un poquito la anécdota y una interpretación posible en ese sentido. Y la parábola del rey hospitalario cuenta un rey de Oriente, en plan 1000 noches, que era justamente hospitalario, o sea, que recibía en su palacio a todos los miembros que quisieran venir. Ricos, pobres, extranjeros, locales, hombres, mujeres, viejos, niños, lo que fuera. Todos eran bienvenidos y dentro de ese palacio no había guardias, no había nada que estuviera coartando la libertad de nadie. Pero dice Rodó, en el palacio, aun cuando las personas podían circular libremente por cualquier lugar, había una habitación a la que solamente podía entrar el rey. Una habitación a la que se llegaba por unas galerías, en fin, describe allí la forma en la que se llegaba, y en la que reinaba una paz profunda. Dice incluso que en las noches se abría como una cúpula, digamos, dentro de esa habitación y veía el cielo estrellado. ¿Y qué hacía el rey en esa habitación? Lo que hacía era meditar, pensar, reflexionar sobre toda esa diversidad que había vivido a lo largo del día, a partir del diálogo y el intercambio con todos esos a los que había recibido en su palacio. Lo que significa esta parábola, que no va mucho más allá de eso, porque es esa habitación de ese palacio, que es una habitación privada del rey, lo dice Rodó mismo en Ariel, y dice, esta es una metáfora del alma, una metáfora del interior de cada uno, que mientras nosotros tenemos que enriquecernos, o es bueno que nos enriquezcamos con la diversidad y la amplitud más grande que podamos tener, también tenemos que conservar algo que es inviolable, que es un espacio íntimo de reflexión.
Solo con un espacio íntimo, pero sin diversidad, no hay sobre qué reflexionar. Pero sin ese espacio íntimo, el hombre no es libre, porque queda aplastado por ese mundo que se lo come. Esa integración entre lo social, la apertura a esa diversidad y el celo por ese espacio íntimo de libertad, también es el correlato social entre la individualidad, pero también la profunda sensibilidad ante lo social. Y bueno, y ahora sí, culmino con esta idea y damos paso, por supuesto, a las intervenciones que Bueno, ustedes quieran. Horacio, antes que nada, tanto Marina como Horacio, muchísimas gracias por los aportes que nos han permitido generar en la tarde de hoy. Hay una consulta de María José en el chat, dice, he leído que las últimas cartas de Rodó finalizaba con la sigla BSD, bendito sea Dios. ¿Es así? Pregunta. Puede ser, tendría que ver esas últimas cartas, pero ciertamente que en el último Rodó aparece una religiosidad más marcada, mucho más marcada que, por ejemplo, en otros puntos de su vida, por ejemplo, en 1906, que será la polémica entre liberalismo y jacobinismo, que aún cuando defiende el tema de los crucifijos, él mismo declara que no es cristiano, que no es creyente, ¿no? Sobre su última etapa, hay quienes dicen, por ejemplo, Romeo Pérez, Antón, hay quienes dicen que Rodó no fue católico porque no tuvo tiempo de avanzar hacia ese lugar. Pero lo cierto es que su obra, hasta el punto donde nosotros podemos observar o determinar su pensamiento, no es un pensamiento que requiera una fe en un Dios revelado. Uno puede ser rodoniano y ser creyente o no. Porque el espíritu, bueno, el sermón laico, ¿no? Que nos invita Rodó en el Ariel, en su obra, justamente va en esa dirección, de una espiritualidad que no es confesional. Bien, muy bien. Los aportes, dice Marina, Horacio te manda felicitaciones, preciosa tu ponencia. Los aportes han sido muy buenos, dice Laura. Horacio, hermosa ponencia, muy clara. Ana Laura, muchas gracias por la ponencia, como siempre, claro en tus aportes. Caterín, como siempre, es un placer escuchar a Horacio, muchas gracias. Realmente enriquecedora la ponencia e inquietante la actualidad de Rodó. Elizabeth, y siguen agradeciendo la ponencia. Yo creo que en realidad en la tarde de hoy hemos logrado un abordaje interdisciplinar del autor como nos habíamos propuesto. Logramos abordarlo además desde distintas miradas que complementan de todas formas la mirada del autor. O sea, esas miradas distintas hacen que al complementarse nos permitan realizar tengamos una visión integral de Rodó, y creo que desde ese lugar ha sido excelente este momento que hemos compartido, porque nos ha permitido pensar distinto, mirar desde distintos lugares, atender distintas cuestiones, observar desde un punto de vista histórico y filosófico al autor, como decías tú, Horacio, también contemplando esta mirada humana, esta mirada que de alguna manera tiende a tener un pensamiento espiritualista y nos permite acercarnos a Rodó desde distintas facetas, y sigue el chat muy intenso ahora. Muchas gracias por esta vigencia, muy lindos los episodios de las parábolas. Muchas gracias, excelente Isabel, excelente ambas ponencias, gracias a los dos. Alejandra Iriarte, muchas gracias a los dos. Natalia, muchas gracias, excelente exposición. Creo que con estos saludos y con estas felicitaciones en nombre de las inspecciones que pretendíamos justamente con este abordaje interdisciplinar
hacer un homenaje al autor pensando en él desde distintas miradas. Nos sentimos complacidas y agradecemos enormemente a los ponentes de hoy, a todos los ponentes de estas jornadas y especialmente a Marina y a Horacio, que nos han permitido seguir homenajeando a este uruguayo que tanto tiene para decir y que tanta controversia además puede generar en el análisis de su pensamiento histórico, político, filosófico, literario, ¿verdad? Y esa es la riqueza que nosotros queremos resaltar en estos encuentros. Así que muchísimas gracias a todos. Una vez más, nos sentimos complacidas por recibirlos y nos encontramos ahora en el tercer encuentro para seguir pensando a Rodó desde los aportes que nos van a generar las inspecciones de literatura e inglés. Así que muchas gracias, gracias a la cátedra por este espacio, gracias a los ponentes, gracias a los expositores, y nos vemos en la próxima. Buenas noches para todos. Chao, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.